Buenos días, estimados televidentes, sean todas y todos pues bienvenidos a este su programa Dialogando con las Comunidades. El día de hoy pues un programa especial, gracias a la gerencia del canal pues que nos dieron la oportunidad de hacer el programa hoy. Recuerden que es todos los lunes de 6:30 a 8, pero es un programa especial de acuerdo a lo que viene ocurriendo a nivel nacional con lo que planteó el presidente de la República sobre el ataque a la guerra económica y a lo que se viene presentando sobre lo referente a lo económico. En este caso, el día de hoy tenemos como invitado al Superintendente Nacional de Precios Justos, que es el amigo William Contreras, jefe nacional del SUNDE, pues y le damos la bienvenida. Gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Superintendente? Gracias ¿Cómo le va? a toda tu audiencia, muy bien, trabajando, estamos trabajando. Muy bueno, mire, para nosotros es un honor tenerlo aquí porque es una primicia, ¿no?, en el Estado y en la Nación, que desde el Vigía, en este momento se hizo un hallazgo importante, luego los anunció el presidente para combatir todo lo que es la especulación, la usura, el bachaqueo, el acaparamiento, unos productos importantes de aceite, filtros de vehículos, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué usted nos puede decir sobre esto que se consigue en el Vigía y que abarca otros estados? Mira, esto es una acción en el marco del proceso constituyente para la construcción de la paz y la prosperidad económica. La Guardia Nacional Bolivariana, a partir de información de la inteligencia social, hizo seguimiento a un conjunto de denuncias y llegaron a un punto, un establecimiento aquí en el Vigía, de una empresa muy conocida, del Covibalca, si no me equivoco se llama Compañía Anónima, donde en sus instalaciones pues se encontraron, entre otras cosas, más de 400.000 litros de aceites para motor, 1.600.000 metros cuadrados de alambre de cerca, de púa, etcétera, más de 50.000 filtros de aceite y de productos de diversos tipos, lijas para el trabajo de, ¿cómo se llama?, de la tonería y pintura, en cantidades importantes, en 8 almacenes, en unas instalaciones, 5.000, casi 6.000 cauchos también, me están agotando aquí los compañeros que me acompañan del asunto, más de 6.000 cauchos, es decir, una diversidad de productos en 8 almacenes, que además llama la atención, yo casi que lo pudiera denominar el palacio del boicot, del bachaqueo y del acaparamiento por las características físicas de las instalaciones. Se nota que son instalaciones modernas, de poca data, donde no da cuenta de cuál es la actividad comercial real que desempeña esta empresa. A partir de ahí pues se desplegó de manera conjunta con el CENIAL, el Ministerio Público y la Guardia Nacional Bolivariana en 4 estados, en el estado Barinas, en el estado Táchira, en el estado Zulia, en Santa Bárbara del Zulia específicamente, y en Trujillo, porque esto es un grupo de empresas que presumimos nosotros se dedica a esta práctica. En Santa Bárbara del Zulia también se considera una cantidad importante de productos, aceite, batería, material inclusive hasta de Agropatria, etcétera, al lado de una estación de servicio internacional. Decía que visitamos las diferentes sedes y hicimos el hallazgo de algunas de las, no solamente de los productos, porque ya es grave el hecho de conseguir los productos, pero más grave aún es identificar el modus operandi o el diseño del funcionamiento de esta empresa. Esta empresa compra estos productos, ya fueron identificados los 8 proveedores principales, a los cuales él los compra y los vende a sus propias empresas. Es decir, yo soy de Covibalca 1 y se la vendo a otra entidad jurídica que tiene más o menos el mismo nombre, pero yo soy el mismo dueño, a unos precios para hacer ver que la mercancía está rotando de un espacio a otro. En el caso de Barinas es evidente porque las mercancías que estaban en Barinas fueron movidas de hace un mes a Santa Bárbara del Zulia, prácticamente estaban abandonando la operación. Lo mismo ocurrió en Trujillo. La operación que tenían en Trujillo la movieron hace cuatro meses esta empresa, ¿no? Y sobre todo para ubicarlos en este eje, como todos sabemos, Santa Bárbara del Zulia, el Vigía, San Cristóbal, es decir, en un eje, en una ruta que nos pone a pocos minutos de la frontera. Es una zona fronteriza donde el bachaqueo es importante, es muy vivo, ¿no? Así es. La gente, el venezolano, en este caso los adrianistas, los merideños, están clamando estas acciones. Y qué bueno que se realizó claro, en estos artículos. Pero ¿cómo hacemos el día a día cuando el presidente
le está echando un camión, y tengo que decirlo así en el término popular, coloquial, mientras tú le echas en Caracas un camión, y vemos también que aquí Antonio le echa un camión, pero la gente está clamando más por más funcionarios del SUNDE en cada rincón del país, porque vemos que el bachaqueo se ha convertido en algo que pulula diariamente y que ya se hace de cotidianidad en la ciudadanía, y no nos alcanza el aumento del salario que hace el presidente. ¿Cómo combatir esta situación? Fíjate, lo primero que habría que decir es, hay que entender el espíritu de las medidas que anunció o las propuestas que presentó el presidente en su alocución el día jueves, la semana pasada, a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está un conjunto de leyes, yo destacaría, todas son importantes, pero con relación a este tema en específico, si uno ve la integralidad, lo primero es, hay que ordenar el sistema de formación de precios, ¿no? Y un paso en ese sentido, como lo reconoció el propio presidente, es ir a una política de precios acordados con un conjunto de productos previamente discutidos del Plan 50 y con un conjunto de actores, donde no solamente están los productores primarios, el sector transformador, sino que también están los así llamados consumidores o el pueblo. Es decir, creo que ese es un esquema que es necesario. El presidente hacía mención en su alocución que, si bien es cierto que se instaló de manera perversa el capitalismo neoliberal en nuestras narices, también es cierto que la política de fijación directa, o así llamada de control de precios, el presidente la nombró agotada. Yo diría que algo peor que eso, quedó pulverizada por la misma dinámica de la guerra, ¿no? Entonces, lo primero es ordenar eso. El segundo punto es que él presenta una propuesta de la ley de los CLAP, donde además va a estar contenida las atribuciones para que se conformen en cada CLAP un vocero, un delegado, un representante, para que asuma funciones de control y seguimiento de los precios acordados en este Plan 50. Es decir, que tiene atribuciones que además nuestra propuesta ha sido que esa persona esté anclada en el territorio, al territorio CLAP, a un tipo de establecimiento, a un tipo de producto, un poco para evitar algunas desviaciones que a veces se presentan en este tipo de estructura y garantizar no solamente el debido proceso, sino la transparencia de los procesos. Nosotros tenemos un semillero, una experiencia con relación a eso, que es la construcción de una herramienta de articulación con el pueblo, es el ASUNDE, que son los epicentros, ¿no? Eso lo ponemos nosotros a disposición de ese procedimiento. Y luego la ley que diferencia el planteamiento de diferenciar las unidades tributarias de carácter social para la base del cálculo del salario, y otra de carácter punitivo, sobre todo para sancionar los delitos económicos. Es decir, este es un marco para ordenar, en mi opinión, ordenar el sistema. Segundo, no solamente para ordenarlo, sino para el desarrollo pleno de un principio muy importante que está en la Constitución vigente, que es el principio de la corresponsabilidad. Porque si bien es cierto, nosotros la reconocemos y hay que hacer la mea culpa, no hemos sido lo suficientemente eficientes con relación a atajar el problema, pero no olvidemos nosotros que venimos de un proceso de 4 meses de guarimba, de ataque fascista, terrorista, que nos llevaron a un punto de prácticamente ir a una guerra. Gracias a Dios y gracias a la voluntad del pueblo y a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro se ha podido evitar esto. Y por supuesto eso hacía casi que inoperante cualquier posibilidad de accionar. Nosotros, a pesar de eso, nosotros no dejamos de trabajar, pero justo es reconocer que a lo mejor no hemos tenido la contundencia y además fallas hasta de carácter comunicacional, porque no es que no hemos dejado de trabajar, pero comunicación. Pero no le informan a la población. Claro, y como lo que se hizo hoy. Exacto, pareciera ser que no se estuviera haciendo, pero más allá de eso, no para justificarlo, era necesario ordenar el sistema, el principio de corresponsabilidad de todos, que lo tenemos todos, y donde esta institución tiene que verse como parte del gobierno. Entonces, yo creo que eso permite un poco nosotros ir a profundizar nuestro trabajo. Fíjate que arrancamos precisamente en este caso un golpe contundente al acaparamiento en estos rubros que además ha sido un clamor, me consta, yo me he reunido con el sector transportista, estos son productos y no tengo ninguna mafia organizada y nosotros vamos a ir vamos tras ellos, pero es muy importante la pregunta que tú estabas haciendo con relación a decir, bueno, en lo cotidiano, en todas partes, en la bodega, en los abastos, etcétera. Bueno, muchas veces, si nosotros, eso es como la gripe, ¿verdad? Nosotros, en el caso de las bodegas y los abastos, voy a poner otro ejemplo para explicarme mejor. Eso es como la regadera, ¿verdad?
los abastos, las bodegas, los supermercados pequeños, independientes, terminan siendo las botas de la regadera. Y sin duda que ahí que tiene que imponerse la ley, la autoridad del Estado, pero sobre todo la autoridad del pueblo protagónico. Otra cosa es atacar la regadera en sí mismo, es decir, de donde sale el chorro grande. Exactamente. Entonces, si nosotros nos quedamos en la estructura, por ejemplo, voy a hablar de una empresa muy importante que distribuye harina de maíz precocida en el país, tiene al menos 30.000 clientes que son bodegueros o pequeños abastos. ¿Dónde tenemos nosotros que hacer el seguimiento? Desde el momento de la producción, los centros de acopio de ellos y cuál es el destino de la distribución. Fíjate Entonces, algo. el accionar nuestro ha estado planteado, es decir, en ese punto entre la producción y la venta al detalle, aquí lo que nosotros llamamos el eslabón perdido. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos sujetos? Y ordenar el sistema ahí, porque nosotros pensamos que ahí es donde se organiza el bachaqueo corporativo, que termina reflejándose en las bodegas, los abastos, porque entonces los abastos o compran bachaqueados, también hay exceso, porque otros elementos de la guerra también es el sálvese quien pueda, ¿no? Y una de las cosas que reclama aquí la gente, más allá de cualquier acción concreta, es decir, ¿cómo es posible que mi vecino, mi amigo, a que yo le compraba todos los días, entonces me quiera perjudicar a mí? Pero eso es propio de la lógica fascista, de la lógica, y entonces reconstruir eso pasa por sanar las heridas y era necesario este conjunto de planteamientos, además el tema cambiario, la posibilidad que puedas migrar a otro esquema cambiario, es decir, de ir rompiendo las amarras al sistema dependiente. Nosotros entramos en una nueva etapa, hemos todo este tiempo dedicado a la investigación sobre todos estos sujetos, está dado como resultado de estos procedimientos y otros que van a ser anunciados en los próximos días, porque estos son mafias organizadas, esto no es una especulación cualquiera. Entonces aquí hay delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo, no solamente es especulación, acaparamiento, que ya de por sí eso es grave, sino que la forma, como te explicaba, como en este caso una empresa, yo soy un dueño de empresa y creo otra empresa y me vendo a mí mismo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que el producto no circula en el sistema económico, sino se queda en el circuito de las propias empresas, y es una manera de aguantar, de hacer la caleta o de acaparar, como lo decimos técnicamente. Yo me reuní en estos días con el sector transporte pesado. Fíjate que ellos les estaban vendiendo los cauchos en 5 millones de bolívares cada caucho. Y hablaba con un señor que tiene alrededor de unos 20 años trabajando de chofer, es uno de los directivos de la cooperativa de aquí de esta zona. Y él me decía, mira, vale, yo creo que voy a tener que vender camión y dedicarme a otra cosa, porque no me dan los recursos. Fíjate, el cuñete ese que yo vi en 7.000 bolívares de 20 litros de aceite, a ellos se lo están vendiendo en 700 y 800.000 bolívares. Entonces, cuando la población está viendo un presidente que sale ante una Asamblea Nacional con una propuesta que es la que la gente pide, la gente pide un Estado responsable, ¿verdad?, como lo está haciendo el presidente, y que tú lo has venido haciendo con las panaderías y has puesto coto en eso, pero a veces nos quedamos huérfanos, nos quedamos acéfalos, no tenemos la cantidad suficiente de trabajadores del SUNDE, porque una cosa son los trabajadores populares, que yo estoy de acuerdo con que el poder organizado del pueblo asuma su rol protagónico, pero he visto también que muchas veces esos ayudantes, pues, que diría yo de populares del SUNDE, que quieren ayudar, muchas veces terminan en ilícitos ellos también. Entonces, ¿cómo darle ese carácter a los EPI para que se formen en todo el país? Porque tú tienes una buena intención, yo lo vi, y lo que han venido haciendo, por lo menos lo que hiciste en noviembre con los repuestos aquí, todo el mundo bajo los precios, pero luego de un mes y algo, como hay poco personal, ellos volvieron a hacer lo mismo. ¿Cómo contrarrestar esto? ¿A través de los EPI con una ley? Fíjate, primero, forma parte de la construcción de la paz económica y de la prosperidad económica. Es decir, no puede haber paz, decía yo ahorita en la rueda de prensa, si no hay justicia. Eso es lo primero, ¿no? Tiene que aplicarse las leyes. Pero no podemos tampoco creer que va a depender solamente de cuántas fiscalizaciones nosotros podamos hacer si no se corrige el origen de las distorsiones, ¿no? Y el origen de las distorsiones en cuanto al proceso de formación de precios empieza por un aparato o una parte del aparato económico históricamente dependiente. Yo lo llamo independiente, ensamblador, importador, criminal, monopólico, incompetente, porque un delincuente en potencia. Sí, son los delincuentes históricos desde la época colonial, de la independencia hasta nuestros días. Entonces nosotros tenemos que salir de esa dependencia, y un poco son las amarras que estamos soltando en este momento.
Es decir, en simultáneo, hay que atacar los fenómenos que se expresan en sus diferentes magnitudes, pequeñas, grandes, la del bodeguero, pero también del bachaquero corporativo, pero hay que ordenar el sistema productivo con un conjunto de políticas que le den, primero, certeza a quien quiere producir. Dice, mira, estas son las reglas del juego y yo estoy dispuesto a respetar esas reglas del juego. Aquí se montó en nuestras narices un aparato económico criminal paralelo al sistema económico. Hay personas que quieren de buena fe incorporarse entendiendo las reglas, pero estos mismos sujetos, como ocurrió en la guarimba, es decir, yo abro y no te amenazo de muerte, o si no te cierro te quemo el negocio. Ustedes han sido testigos de eso aquí en el Estado de América, del Estado de Mérida, de ese tipo de violencia. O sea, primero hay que ordenar el sistema, ¿verdad? No pensar que va a depender, porque ¿qué es lo que termina pasando? Muchos bodegueros, muchas personas que inescrupulosamente están atentando contra el derecho de sus vecinos, eso porque primero me salvo yo y los demás que se frieguen. También sabemos que muchos son víctimas, por ejemplo, de un clamor general. Yo estoy consciente de eso y ya hemos estado en el marco de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano discutiendo una estrategia para abordar esto, que es el tema que le condiciona la venta a la gente. Es decir, no solamente que tengo que comprar la harina de maíz precocida bien cara, sino que además me tengo que llevar una chicha, otro rubro, un yogur, etcétera, ¿no? Que no forma parte de la canasta, o muchas personas no tienen dinero para comprar eso. O lo compra o no te lo lleva. Es una práctica que está penada por la ley. Entonces nosotros que dijimos, bueno, vamos a ir a atajar eso arriba, porque ¿qué ocurre con muchos bodegueros, muchos abastos? Que entonces quien le distribuye la harina de maíz precocida le condiciona, te tienes que llevar esto, si quieres un cupo de 100 sacos, 10 sacos, 20 sacos, lo que sea, te tienes que llevar este conjunto de productos que forman parte de la misma catálogo o cartera de productos que tiene este monopolio nacional. Entonces terminan siendo también los bodegueros víctimas de las prácticas criminales. Entonces para ellos tiene que haber una política de atención, es decir, bueno, está bien, nosotros atacamos y resolvemos el tema del condicionamiento de venta, el cual tú estás siendo víctima, pero tú me tienes que garantizar el cumplimiento de precios. Y la otra cosa que también es muy importante es que los grandes productores o los grandes importadores, los grandes cacaos, ellos se lavan la mano y dicen, yo le vendo a un transportista y yo después no sé qué hace él con eso. Una de las cosas que nosotros estamos diciendo, y lo explicó de manera brillante el vicepresidente ejecutivo, es decir, que tiene que operar el principio de la corresponsabilidad. El que produce tiene que disciplinar sus canales de venta. Y no se puede lavar las manos y decir, no, que yo lo vendí, yo después de aquí mi marca está protegida y todo lo demás. No. Usted, sus mayoristas, sus detallistas, es su producto, es su marca, y usted tiene que ser responsable, el que produce, el que distribuye, no solamente el que vende al final, sino todos tienen que ser responsables del cumplimiento del precio, además que estamos acordando, porque fíjate tú qué es lo que ocurre, cuál es el discurso de la derecha. Dice, no, es que nosotros no podemos producir a pérdida. O sea, primero la presunción de que nosotros fijamos precios, que va en contra de la actividad económica, cosa que no es cierta. Hemos hecho una serie de ajustes de precios en los últimos 2 años, inclusive a mí me han acusado hasta de neoliberal, a veces hasta de compatriota, porque yo ajusté el 1000% de la harina de maíz precocida. Sí. Ajá, pero resulta, nosotros acordamos eso, pero resulta que el producto entonces no aparece. No aparece. No hay harina. No hay harina y con unas ganancias extraordinarias. Entonces esto te revela que hay un problema en la distribución central. Entonces ellos se lavan las manos diciendo, no, es que nosotros le vendemos a no sé cuánto, a 1.600 transportistas a nivel nacional y eso es responsabilidad. No, yo voy a aplicar el principio de la corresponsabilidad, de responsabilidad solidaria que está en la ley, pero tiene un carácter muy limitado. Entonces nosotros estamos diciendo en este momento, no, usted tiene que disciplinar sus canales de venta, ¿verdad? Para nosotros, y la fuerza del Estado tiene que ser para garantizar en la disposición final, en la venta al final, que se cumpla con eso. Es decir, todos somos parte de la construcción y el que no lo quiere hacer, ya sabemos con qué agenda está comprometido. Fíjate, es importante el tema de la alimentación, pero también es importante el tema de los repuestos, el tema del calzado, viene ya el proceso, proceso de inicio escolar. Sí. Fíjate, ya el presidente hace 3 días habló y ya están cambiando precios. ¿Cómo controlar eso ante un sueldo que el presidente eleva para defender el salario del trabajador? Muy y luego vienen estos comerciantes inescrupulosos, algunos, no todos, porque no todos lo hacen, y ya empiezan a cambiar precios en los zapatos, en los repuestos, esconden mercancía, en la comida. ¿Cómo hacemos para que esto no ocurra si ustedes están haciendo un trabajo eficiente, pero creo que nos falta como más personal? Ya vamos para allá, fíjate. Menos mal que me está diciendo eso, aprovecho la ocasión para informar o recordar en todo caso
Nosotros desde el mes de julio, previendo que viene la zafra escolar, las inscripciones, la compra de los útiles, etcétera, nosotros iniciamos una investigación con las principales empresas productoras de útiles escolares, calzados y uniformes. Eso nos dio como resultado la intervención y el abordaje a por lo menos 42 grandes distribuidores, y de esto a su vez se derivó la identificación de al menos más de 1.600 establecimientos a nivel nacional especializados en la venta de útiles escolares. Estamos hablando de cuadernos, lápices, creyones, colores, resmas de papel, carpetas, juegos de escuadra, este tipo de cosas. O sea, hicimos el abordaje un poco para determinar la estructura de costos, los precios de venta, porque estos son productos que no están regulados, pero sí tienen que cumplir con unas reglas de márgenes comerciales, etcétera. Ya nosotros iniciamos desde hace una semana, hemos hecho de los 1.600, hemos abordado 608 establecimientos y se han ordenado en 408 establecimientos de ellos, al menos el ajuste de precios que va entre una rebaja de 30% y rebajas superiores al 70%. ¿Qué significa el ajuste de precio? Dice, bueno, sobre este precio de venta, como ya nosotros sabemos cuáles son los precios que marcaron las empresas productoras, las importadoras, es decir, los productos que estén por encima de eso yo te ajusto para que se cumpla con ese precio, o de tu factura de compra te ajusto. Si hay niveles de especulación, como que vimos en Maracay, por ejemplo, un bolso de niña que había sido adquirido a 300 bolívares, pretendían venderlo a 490.000 bolívares. Entonces, una especulación del 14.000%. En ese caso, nosotros ajustamos, hicimos una actualización, tomando en cuenta los ajustes salariales, tasa de cambio, etcétera, para venderlo a un precio módico, porque tampoco podemos permitirnos fijar un precio que los productos terminan en manos del bachaqueo, como decimos popularmente, termina siendo peor el remedio que la enfermedad, sino que sea un precio que garantice el acceso a la población, pero que también garantice la estabilidad laboral de los trabajadores, que no tienen que ver a veces con estas prácticas y la actividad económica. A nosotros no nos interesa cerrar comercios por cerrarlo. El que esté incumpliendo con la ley se tiene que aplicar la ley, tiene que ser detenida la persona, pues estos son delitos económicos, o tiene que ser severamente multado, o si va a hacer un cierre que sea de corto tiempo, o comisarle la mercancía si no justifican su origen, es decir, factura de importación o de compra, etc. Nosotros iniciamos ese proceso. A partir del día de mañana, por ejemplo, arranca un proceso nacional coordinado, porque acuérdate que la guerra de 4 meses que nos planteó la derecha nos enseñó muchas cosas. Entre otras es que nos limitó el accionar, porque muchos de los problemas de disponibilidad de productos estaban asociados a cierres de vía, a bloqueo de vía. Aquí mismo en el estado de Mérida lo vimos, de cómo productos importantes, entonces los productores de papa, de zanahoria, etcétera, no podían salir por el producto de los guarimbas, etcétera, y el acceso a las ciudades estuvo restringido, entonces eso violando el derecho de acceso a los medicamentos. Entonces teníamos esa dificultad. La otra cosa es que nosotros sabemos, hermano, que hay una especulación que está asociada al afán de lucro de algunas personas, pero hay otra práctica que no tiene que ver con afán de lucro, sino hay una práctica comercial, y yo lo denuncio, que está asociada con la intención política de desestabilizar el gobierno. Es decir, yo pongo los precios altos porque logro dos objetivos. Para que la gente no pueda sobrevivir. Simplemente porque mi mercancía, sobre todo eso ocurre con los productos no perecederos, en cualquier momento del tiempo yo la puedo vender. Ejemplo, el caso del aceite. Los 400.000 litros de aceite, más de 400.000 litros de aceite para motor, la mayoría está desde el año 2010. Es decir, ese es un producto que se valoriza, ¿verdad? Pero además a mí no me interesa ganar dinero, porque los dueños de estos son unas personas que tienen muchos recursos. Mi interés fundamentalmente es garantizar de que tú no lo puedas comprar. Es generar desconcierto a la población y desmoralizar, socavar la voluntad de lucha del pueblo. O sea, el tema del precio ahorita no tiene que ver solamente con problemas de afán de lucro, que lo es, pero mayoritariamente, porque muchos de estos establecimientos, los dueños de estas empresas están fuera del país, es fundamentalmente para socavar la voluntad de lucha del pueblo, para que personas como tú o de la comunidad digan que el problema es que no tenemos 30.000 fiscales, o que el problema es falta de gestión del gobierno. O sea, el producto lo hace inaccesible, y además
que tengo esa intención política, me quedo con las mercancías porque sé que en cualquier momento las puedo vender. Fíjate, en esta empresa que consiguen este aceite tenían hasta alimentos, ¿no? Tenían salsas, tenían toallas sanitarias. En Santa Bárbara del Sur y las toallas sanitarias y los pañales en Valeno. ¿Cómo justifican? No hay justificación porque no han dado la cara. No han dado la cara, ni la van a dar, ¿verdad? Ni la van a dar porque probablemente están fuera del país. Ahora, qué excelente noticia esta. Esperamos nosotros, la población, que el SUNDE, yo sé que lo está haciendo, se va a conseguir con 10.000 acciones que van en contra de, no solamente del Estado, sino de del ciudadano común. ¿Cómo hacer nosotros para ayudarles a ustedes a que eso puedan bajar esos niveles de ataque económico a la población y al ciudadano más humilde? Porque hoy día el presidente aumentó a 300 y algo el sueldo y ya ellos estaban cambiando los precios. Ya lo hicieron no solamente ahorita, lo hacen toda la semana. Hay un canal, un número para denunciar. Sí, como no, 0800 Lo Justo. Aprovecho además, yo tengo un teléfono, tengo una sala con un equipo que le hace seguimiento a todos los mensajes, los WhatsApp que recibo, que es 0414-120-2859. Pero fíjate, yo creo que es central la pregunta, en mi opinión, y te agradezco que me hayas hecho la pregunta. Es decir, ¿cómo organizamos al pueblo para garantizar la protección de su derecho, ¿no? Primero, yo le he dicho a los funcionarios nuestros que no veamos al pueblo como sujetos pasivos, que lo veamos como sujetos protagónicos. No lo veamos de manera populista, es decir, de que ellos son el destinatario de una buena acción de nosotros, ¿no? Que más bien todo lo contrario, nosotros estamos obligados, ¿verdad? Y no debemos esperar denuncia de ningún tipo a actuar. Eso es lo primero. Te decía que el planteamiento de la ley de los comités locales de abastecimiento y producción, que además el presidente fue enfático en pedirle que esto tenía que salir con urgencia, ahí está la clave para organizar al pueblo en función de dar esta batalla. No quiere decir con esto que es que nos quedamos con los brazos cruzados y no vamos a hacer, no, nosotros seguimos trabajando, te ponía como ejemplo modesto el tema de las librerías, pero también desde hace una semana estamos trabajando con el problema del efectivo, la escasez del efectivo, que es muy importante. Sí, estamos abordando los elementos que socavan de alguna manera la estabilidad de los precios. Igualmente sobre el tema del remarcaje, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el trabajo de inteligencia para identificar todos los sujetos que en los últimos 15 días han estado cerrando y abriendo y que por conteo de inventario, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos ese ejercicio mapeado y tengan la plena seguridad que a partir del día de mañana, el día lunes, estoy un poquito perdido con el tiempo, el día de mañana van a haber anuncios y acciones contundentes contra esos sujetos, porque la mayoría está asociada además con los mismos sujetos que están en la vuelta del bachaqueo del efectivo, sí, etcétera. O sea, eso no son situaciones diferentes, o sea, tiene que ver con el tema de las mafias organizadas. Pero yo lo que quiero resaltar es que nosotros estamos enfrentando otro aspecto de la guerra que nos planteó la derecha en la calle, que ahora de alguna manera se mimetizó para hacerla más radical en el sistema económico, y es hacer los precios inaccesibles, pero sobre todo para socavar la moral del pueblo y además como una respuesta política al resultado contundente que fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. En este momento tenemos que verlo como un elemento de control y de acción del Estado, sin duda, pero también tenemos que verlo como una forma de que la acción está socavando en el alma de la gente. Otra cosa que quería comentar, no es un problema solamente de fiscalización. A partir del día de mañana, creo que ya arrancó, por ejemplo, se entregan 3 millones de bolsos de morrales que tienen cuadernos, libros, acuérdense, una manera de atender esto. Las ferias de los productos nacionales que se están instalando en los establecimientos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, como la entrada de los barrios para garantizar el acceso a las hortalizas, el huevo, algunos productos a precios justos. Es decir, hay un conjunto de medidas complementarias para garantizarle a sectores importantes de la población el acceso a los bienes y servicios a precios justos. También está la medida, por ejemplo, el bono especial compensatorio para la adquisición de útiles escolares de 250.000 bolívares. Es decir, hay un conjunto de acciones que están fuera del marco del asunto propiamente dicho como institución, pero están en el marco de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, de las políticas de protección al pueblo, etc. Es decir, hay un conjunto de medidas que apuntan precisamente a proteger el ingreso de los trabajadores. ¿Qué nos falta? En mi modesta
en mi modesta opinión. O sea, ahorita hay unas condiciones políticas objetivas distintas a las que teníamos hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, para darle con contundencia. El presidente ha hablado del concepto de la paz económica y nosotros, nuestro accionar tiene que ir en ese sentido, pero paz económica no significa que no hagamos, o sea, que no, claro. Porque decía, tiene que haber justicia también, y eso es un poco lo que estamos haciendo, pero entendimos cuál era la intención, entendiendo cuál era la intención de nuestros enemigos, de los enemigos del pueblo, y atacar la estrategia del enemigo, porque ellos muchas veces quisieran, como ocurrió en el tema de las guarimbas. Nosotros detectamos, por ejemplo, que con las colas de las panaderías ellos estaban buscando problemas de orden público, no solamente en Caracas, sino en las principales ciudades del país. Entendimos que el problema de las colas no era un problema meramente solamente del bachaqueo, sino que había una intencionalidad política de convertir el espacio de las colas como un espacio para... Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo le he dicho a los fiscales de cómo es nuestro procedimiento, cómo es nuestra actuación y cuál es el objetivo que nosotros vamos a atacar, y vamos al origen del problema, vamos a ir a los bachaqueos corporativos, y después ordenamos esto, le vamos a caer a las bodegas, a los abastos, que sin duda están mucho comprometidos en lesionar los intereses de sus vecinos, inclusive de sus amigos y hasta de su propia familia. Hay una operación y vi un video que hicieron los muchachos de la SUNDE, creo que, si no me equivoco, sobre el avance de efectivos de algunos establecimientos. Eso quedó genial, pero tú ves una dificultad cuando el ciudadano va al banco, no tiene la cantidad de efectivo. Inclusive yo estuve el viernes en el Banco Bicentenario, yo tengo mi cuenta allí, y lo que le dan a la población es, cuando es titular, 30.000 bolívares, y cuando sale a la calle con esos 30.000 bolívares no puedes comprar. Claro. Y cuando es un cheque de un tercero te dan 10.000 bolívares. El ciudadano se movía hasta un comercio donde le dan avance efectivo al 10, al 15, hasta el 20, robando descaradamente. Porque de una mano a otro, ya la plata le caía a él en su banco, mientras él se estaba ganando en un momentico, hay que decirlo así, 10 y 20. Hasta 30%. Sí. Entonces, el ciudadano ahora está molesto. ¿Por qué? Porque ahora ni ese que le cobraba el 30% le da efectivo, y va al banco y ves las colas kilométricas. Yo sé que los bancos dependen también de Sudeban, pero vemos a los ancianos, como decía el presidente, a los abuelos de la tercera edad, cobrando su pensión, que el proceso hizo justicia a través del presidente Chávez y se ha dado continuidad con esto, pero muchas veces los gerentes de los bancos no le dan el recurso que necesita, y el presidente dio la orden que eso tenía que acabarse. ¿Alguna denuncia tiene el SUNDE a través de establecimientos que continúen dando y cobrando el 30%? Fíjate, nosotros desde el mes, tú te estás refiriendo a una alerta, algo que detectamos nosotros en el estado Falcón, sobre todo con el tema de las colas con los adultos mayores en las agencias bancarias. Nosotros tenemos una responsabilidad directa con relación al tema de violación de derechos individuales y de calidad de la prestación de los servicios, sea banca pública, sea banca privada. Lo que sí no tenemos atribución para ir más allá de eso, pues, de los elementos que son de atención a los adultos mayores. Pero ¿qué detectamos en el camino? Bueno, pues, todo que pudiéramos haber estado en presencia de una situación similar a la que estuvimos en noviembre del año pasado, alertamos, ya se han montado los equipos de coordinación con la Sudeban. Mañana va a haber anuncios con relación a ese tema, es importante que esté pendiente en horas de mañana todo el día, porque tenemos un trabajo articulado con el Ministerio del Interior, la Sudeban, el CENIA, la Fuerza Armada y la SUNDE, para abordar integralmente en el marco de esa orden que dio el presidente el día jueves y basado en la experiencia que hemos podido construir sobre la investigación. Nosotros nos hemos dedicado más ahorita al tema de la investigación de todos estos fenómenos, para ir, como decimos nosotros, quirúrgicamente, atacar la estrategia del enemigo y ser efectivo con relación a los resultados. El mejor ejemplo que tiene es lo que ocurrió con las cajas de efectivo que tenía Lilian Tintori, ¿no? Eso nos dio muchas pistas y sobre todo la respuesta que dieron un banco privado, ¿no? Un banco privado, y la respuesta, nosotros hicimos un análisis de eso y eso nos dio muchas luces sobre cuáles son los métodos y las prácticas. Sin duda que hay un compromiso de un sector de la banca con la desestabilización económica, pero también hay una práctica de los comercios que, digamos, captan el efectivo y no retornan al sistema bancario. Además, tú debes saber, y más en esta zona, seguramente lo conoces mejor que yo, de
de cómo el sistema cambiario que opera en la frontera, en Colombia particularmente, succiona no solamente el efectivo, sino los recursos del país, y eso está teniendo un efecto muy importante con relación al funcionamiento, sobre todo de los medios de pago. De eso se tiene conciencia. Yo no quisiera adelantar el criterio ahí porque estamos hablando de mafias organizadas, de delincuencia organizada, asesorada por agentes internacionales. Nosotros tenemos que tener el discernimiento para diferenciar lo que son las prácticas especulativas propias pues, del egoísmo de algunos venezolanos, el egoísmo humano pues, que hay en algunas personas, de lo que está asociado deliberadamente con direccionalidad política para desestabilizar la economía y para romper con las posibilidades de verdad de construir la paz económica. Pero por eso te decía que el día de mañana estén pendientes, iniciamos una etapa completa, articulada, porque esto es un tema muy complejo. El tema del efectivo hay que tener mucho cuidado porque eso es como la circulación sanguínea, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que ser muy prudentes en lo que decimos con relación a este tema, de cómo abordar y por supuesto las estrategias de abordaje, de actuación. Lo que sí es confianza al pueblo venezolano. Nosotros hemos cometido, yo en este caso me refiero al asunto, a lo mejor no hemos sido lo contundente en los últimos tiempos. Yo soy el responsable completo de todo eso. Yo quisiera, en este caso, los funcionarios asumir plena responsabilidad de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Pero sí dejo claro que no hemos dejado de trabajar. O sea, tú te haces un paneo en todo el país. Los compañeros han estado trabajando en diferentes frentes con el problema del efectivo, el problema de la especulación, el tema de los útiles escolares. Ahorita nos concentramos porque ha sido un clamor del sector repuestero, del sector automotriz, de los transportistas y del colectivo en general, el tema de los repuestos. Hemos estado trabajando el tema de las clínicas también. O sea, hay un abordaje integral porque esto es un monstruo de 1000 cabezas y no escatimamos esfuerzos para dar la batalla donde tenemos que dar. Fíjate, hay algo importante también que se me iba a pasar. En estos días estoy visitando unos comercios y yo recojo, mi programa se llama Dialogando con las Comunidades y escucho a la gente. La gente no puede comprar ya un ventilador. Y hablé con el dueño de un establecimiento. Me dijo, a mí me cobran, el Estado, no sé si les da dólares a ellos, para que ellos importen. Este ventilador, me mostró la factura, me llegó a este precio. Y en menos de 15 días, mira el precio que me llegó. Y mira la siguiente semana. Un televisor, hoy día, para que un ciudadano común pueda tenerlo, es inaccesible. Igual que un aire acondicionado. Cuando el presidente Chávez y el mismo presidente Nicolás Maduro han traído convenios con empresas chinas para favorecer al ciudadano. Y vemos muchas veces que los electrodomésticos nuestros, y digo nuestros, del proceso, que es para la gente más humilde, termina muchas veces en las redes del bachateo. Claro. ¿Cómo hacer para combatir eso? Mira, nosotros tenemos una canasta de productos de donde le estamos poniendo el énfasis especial, ¿no? El primero, por supuesto, el de alimentos. El segundo, de artículos de higiene del hogar. Tercero, todo lo que tiene que ver con salud. Bueno, solamente son los medicamentos, son los servicios hospitalarios, las clínicas, etcétera. El cuarto, el tema del sector transporte, específicamente con repuestos, caucho, baterías, ligas de freno, filtros, etcétera. Y finalmente todo lo que es línea blanca y línea marrón. La verdad que en este momento hemos concentrado el esfuerzo en las cosas que son de lo inmediato y de lo cotidiano. En una siguiente fase de esta batalla que tenemos que dar, vamos a las acciones concretas de calle. No quiere decir, nosotros tenemos un proceso de investigación completa de los principales actores económicos que inciden en el comportamiento de esos precios. Tenemos que darle un marco regulatorio. Yo creo que en los próximos días, ojalá eso ocurra así, por la celeridad que pidió el presidente que se le diera esto, deben estar siendo aprobadas, ojalá sea así, las primeras leyes que nos den la posibilidad de profundizar sobre esos temas. Pero ahí hay que volver a ubicar el problema de la distribución. Es decir, ¿cómo es eso que un importador, a razón de que él está cambiando los precios, muy probablemente para referirlo al tema del dólar criminal, del dólar de guerra, y en ese caso esos sujetos son los identificados y allá es donde estamos yendo, ¿no? Primero para ordenar el sistema. Y una cosa también que es muy importante, cuando nosotros atajamos solamente la venta al detal, que es donde se expresan o se desarrollan los mecanismos especulativos,
o se manifiestan plenamente, porque a fin de cuentas se manifiestan plenamente cuando alguien va a comprar un producto y no puede comprarlo por lo inaccesible, por lo inaccesible de su precio. Una de las cosas que nosotros identificamos es precisamente no solamente buscar el descontento para socavar la voluntad de lucha del pueblo venezolano, sino la otra es de que nosotros caigamos en un, como decimos popularmente, ¿no? Caigamos en un peine, de que nos concentremos en ese problema y que no agarremos a los sujetos de cuello blanco, a los responsables originales. A los responsables. Sí, el problema es el comercio ese, las bodegas, los abastos, ese, que criminalicemos muchas de esas actividades que son por cuenta propia, que no son de los grandes capitales, para que no veamos quiénes son los grandes capitales, quiénes son los grandes actores, los liliantintores corporativos, que los vemos bastante por ahí, y no nos metamos con ellos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? No, nosotros no vamos a caer en ese peine. Claro que eso hay que atajarlo, pero eso hay que atajarlo con la organización del pueblo, porque esos establecimientos son los que están anclados en el territorio. Pero hay que corregir las distorsiones que hay arriba. Yo no le puedo pedir más paciencia al pueblo venezolano, pero entiendan ustedes que nuestro accionar está en el marco de una estrategia nacional. Esa estrategia nacional la conduce el presidente Nicolás Maduro, ha hecho las críticas, que nosotros pues nos corresponde una parte de esa crítica y la asumimos como tal, y tenemos que corregir, ciertamente. Pero también veamos la coherencia del planteamiento de este nuevo momento político que tenemos, de liberación, de soltar las amarras de la dependencia y del camino de lo nuevo que estamos construyendo. Yo les pediría pues que no les pido paciencia, pero sí que estén atentos a lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos atajando o atacando los elementos estructurales. Como lo decía el presidente, dice, hay que desmontar todos los mecanismos de la guerra económica. No es solamente sancionando al bodeguero, al del abasto, que seguramente le toca, le corresponde si está incumpliendo con las leyes. No estoy diciendo que no va a ser así, pero muchas veces el enemigo lo que busca es precisamente que nosotros además dispersemos nuestro esfuerzo. Son 60.000 puntos de venta, pero a lo mejor los que friegan y los que tuvieron ese producto son 8 o 10 y son los grandes capitales. Y muchas veces mediáticamente son apoyados. Son apoyados a veces, porque entonces no dicen lo justo, no dicen lo justo. Nosotros estuvimos un abordaje a una cadena de farmacia importante en Caracas, ¿no? En una zona escuálida, lo voy a decir así, o sea, una zona escuálida me abordó una señora, porque este procedimiento lo hicimos en la noche, y ella me decía, ustedes están aquí, ¿verdad? Pero estos sí son de verdad los empresarios, pero ustedes los que tienen que meter presos son los bachaqueros que están en la redoma de Petare, esos sí son unos delincuentes, ustedes vienen para acá a fregar a los empresarios honestos que están haciendo un esfuerzo. A mí esa intervención de la señora, una primera reflexión, dice, bueno, es lógico, es verdad. Pero cuando nos pusimos a revisar, en el fondo, nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿cómo llegan los productos a esos bachaqueros que están en la Roma de Petare? Muchos de ellos llegan precisamente de ese circuito de comercio y de tienda, que es imposible pensar de que no haya un compromiso, porque ellos dicen, no, que son los gerentes, pero es imposible que no estén en conocimiento del desvío de los productos. Es decir, ciertamente es criminal la actividad del bachaquero, sí, pero es tan criminal como del comerciante que facilita y suministra y acopia esos productos. Entonces, a la reflexión que quiero llegar, es decir, son los dos sujetos responsables, pero en este momento tenemos una fortaleza, que es la conformación de los comités locales de abastecimiento y producción. Tenemos una política, una organización del pueblo clara sobre el sistema de distribución pública y cómo la podemos abordar en el sistema privado. ¿Qué nos faltaba? El intermedio, en el sistema de distribución. ¿Los EPI van a quedar a nivel nacional en algún momento? Nosotros lo tenemos a nivel nacional, lo que creo que hay que darle fortaleza desde el punto de vista jurídico. Sí. ¿No? ¿Y con cuántos fiscales del SUNDE contamos a nivel nacional? En este momento tenemos 3.500 compañeros incorporando. ¿Están incorporando? Sí. Pusimos el acento, aprovechando el programa de Plan Chamba Juvenil, los profesionales y técnicos en diferentes áreas, para fortalecer el conocimiento y la experticia de nuestros funcionarios. Entramos en una nueva fase de formación a los voceros seleccionados, a los comités locales de abastecimiento y producción, para delegar en ellos acciones específicas en el territorio de los CLA, del control y fiscalización de los diferentes comercios que tienen que ver con los productos del Plan 50. Estos profesionales que están graduándose de la UEB como de Derecho, en otras carreras, alimentos, ¿tienen oportunidad de llevar los currículos sí, como a no, la oficina? En todos los estados
hacer la propuesta y presentar su currículum, y nosotros los convocamos a un proceso de formación. En una primera instancia lo tuvimos centralizado en Caracas, pero dada la dinámica de la guerra vamos a desconcentrarlo. Ellos se pueden acercar, cualquiera que aspire, pues hay que verlo como aspirante, postula su intención en todas las oficinas nuestras. Los coordinadores tienen instrucciones de remitir eso a Caracas y hacemos el programa de formación en los 24 estados. De verdad que, amigo William, bueno, yo le deseo éxito en el trabajo que viene desempeñando, la SUNDE, el pueblo está aclamando esto que estamos diciendo hoy, este trabajo que ustedes hicieron en estos últimos 3 días, donde se ha entendido de que mucha gente que tiene muchos recursos acapara, esconde productos, los mueve de un lado a otro, para que al ciudadano común, al más humilde, que tiene un carrito viejito, no le llegue a la ama de casa que necesita un paquete de toalla sanitaria, un señor que vende caucho y aceite de carro, de camiones, aceite de automotriz, pues, esté vendiendo hasta alimentos, acaparando alimentos. Eso es lo que la gente quiere. Y desde aquí, bueno, yo les extiendo un saludo, les deseo éxito en sus funciones. Este programa está a la orden, es todo nuestro equipo, y cuentan aquí en El Vigía y en Mérida, bueno, con este humilde programa que escucha al pueblo y a ustedes, las autoridades, les dice lo que el pueblo clama, porque muchas veces a ustedes quisieran entender a todos y escuchar a todos, pero no les llega lo que el pueblo clama. ¿Qué le diría a usted ya a ese ciudadano que nos vio, que escuchó al Superintendente Nacional de Precios Justos, que está enmarcado en hacer valer lo que el presidente dijo, para que el pueblo tenga confianza? Bueno, primero que nada, bueno, el pueblo constituyente, el pueblo que votó por la opción de la Asamblea Nacional Constituyente, a ese pueblo garantizarle nuestro compromiso de seguir trabajando con nuestros medios, con nuestros recursos, contribuir con nuestro modesto esfuerzo para desmontar todos los mecanismos de la guerra no convencional y de la guerra económica. A tener confianza, como lo han hecho hasta ahora, en que las medidas que ha anunciado el presidente van en el sentido y en la dirección correcta en cuanto a corregir las distorsiones que tienen. No serán las únicas, por supuesto, no me corresponde a mí dar detalles sobre otros elementos, pero sin duda que van en el sentido, vamos a una política de precios acordados con los grandes productores, la democracia plena se expresa en el principio de corresponsabilidad, a la organización del pueblo, fortalecerla. Es muy importante también que sientan de que no solamente ellos van a tener atribuciones de ser fiscales, sino que además de que eso tiene responsabilidades, ¿no? No solamente el privilegio, porque es un privilegio ser un fiscal, sino que tiene obligaciones. A estar atento de nuestra actuación, nosotros vamos a ir a atacar la médula espinal de la guerra económica. Hasta ahora se había visto como un fenómeno de bachequeo, es correcto y eso lo vamos a seguir haciendo, pero también vamos a poner el acento en los grandes capitales, en los grandes sujetos que están en la práctica de desestabilizar al país. Y por último, nosotros estamos en el proceso de construir la paz económica, como lo ha dicho el presidente. Lo ideal es que el sistema económico funcionara correctamente y ahí no habría necesidad de tener fiscales por todas partes, pero estamos afrontando una guerra, ¿verdad? Y para que afrontar esta guerra y para que haya paz económica, tiene que haber justicia y nosotros tenga la plena seguridad, como lo hemos hecho hasta ahora, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, Dios te bendiga, Dios bendiga la institución, Dios bendiga el país. Amén. A ustedes televidentes que nos vieron, no nos queda más que despedirnos, deseándole grandes bendiciones a nuestro país y que podamos, Dios mediante, seguir así mejorando estos ataques que nos han perjudicado en la condición de vida y la calidad de vida que tanto el presidente Chávez se empeñó en que tuviéramos una mejor calidad de vida para todos los venezolanos. Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Se les quiere.